Concejales, buenas tardes. Siendo las 4:16, damos inicio a la sesión 032 de mayo 18 de 2016. Orden del día. Primero, llamada lista de verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actas anteriores. Cuarto, estudio proyecto de acuerdo número 005 del 2016, invitados, secretarios de despacho. Quinto, proposiciones. Sexto, varios. Séptimo, llamada lista. Primero, llamada lista de verificación del quórum. Borges Triana John Jairo. Presente. Burgos Díaz Luis Antonio. Presente. Chávez Joven Jorge Humberto. Presente. Chávez Moya Carlos Alberto. Presente. Giraldo Duque José Dolores. González Franco José Héctor. Ausente. Jiménez Esther Albeiro. Ausente. Montoya Hernández Andrés Felipe. Presente. Morales Castellanos Fernando. Presente. Naranjo Coijano Larrey. Presente. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Presente. Ramírez Sierra Laureano. Ausente. Rodríguez Salgado María Carmenza. Presente. Silva Marín Jaguar. Presente. Trujillo Parra William. Presente. Es verificado el quórum con 12 concejales, presidente. Continúe, secretario. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Se somete a aprobación del orden del día. Es aprobado con 12 votos. Continúe, secretario. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actas anteriores. Tenemos actas para aprobar, secretario. Tenemos el acta 026, presidente, para entregar a comisión. Comisión concejal Naranjo, concejal Chávez y concejal Jaguar. ¿Alguna otra acta? Continuamos, secretario. Cuarto, estudio proyecto de acuerdo número 005 del 2016, invitados a los secretarios de despacho. Muy buenas tardes a todos. A las barras. Saludos. Muy buenas tardes, doctora Yolima Fernández, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nos está acompañando el día de hoy. Y decirle a los secretarios que primero pedir disculpas, que ya me tuve que retirar y me encuentro un poquito enfermo. Y hoy el médico ayer me dijo que no me podía acelerar mucho. Y solicitarles, me estaban comentando los concejales, que fuéramos como más concretos, o sea, fuéramos más al grano, dependiente, o sea, de parte y parte. O sea, dejemos como tanto discurso y vayamos a cifras y a las cosas concretas que necesitamos. Entonces, por favor, tiene la palabra, doctora. El micrófono es de ustedes. Muy buenas tardes, honorables concejales. Para los que no me recuerdan, mi nombre es Sonia Sierra, líder de programas sociales. Hoy vamos a iniciar la exposición de la parte de desarrollo social. Y aprovechando pues que nos va a apoyar Yolima, entonces contarles que Yolima pues nos ha acompañado en el proceso de construcción de todo el tema de primera infancia y adolescencia, y pues hoy nos va a hacer algunas observaciones también de la revisión del diagnóstico que realizamos. Yolima pues es la gestora territorial de un convenio que es el 1614-2015, que es un convenio entre UNICEF y Save the Children. Básicamente lo que pues ahorita Yolima nos va a hacer es una pequeña contextualización de la construcción de esta parte del plan de desarrollo. Entonces, pues Yolima, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, honorables concejales. Como ya Sonia lo planteó, pues la intención es ser muy concreta frente a, primero, hacerles unas observaciones desde el ICBF de lo que quedó estipulado en este diagnóstico y en la parte estratégica del plan de desarrollo, cómo lo percibimos nosotros, además teniendo en cuenta que también pues fue un acompañamiento que hicimos
directamente y profundo al municipio para la construcción del tema de primera infancia, adolescencia en el plan de desarrollo, y también darles algunas apreciaciones a ustedes conceptuales y el marco de política y de gestión de lo que nosotros como ente rector del tema de primera infancia y adolescencia orientamos a los municipios para que quedara incluido en el plan de desarrollo. Mi intención básicamente es que ustedes sepan qué es lo que debía quedar incluido en el plan de desarrollo en el tema de infancia, y que posteriormente, a partir de una guía que le voy a dejar al señor presidente, con una lista de chequeo, ustedes puedan revisar si efectivamente esto que dice la política nacional quedó incluido en el plan de desarrollo de Madrid. Sí, es un poco lo que nosotros queremos hacer con ustedes el día de hoy. ¿Por qué consideramos importante incluir a los niños, las niñas y los adolescentes en el plan de desarrollo? Pues porque son equivalen al 33% de la población de Colombia, ¿sí? Son más de la cuarta parte de la población y deben ser una población prioritaria dentro de los planes de gobierno y de las políticas de gestión de todos los gobernantes. Vemos entonces que en Madrid, este dato DANE, yo sé que supera nuestra población, pero según dato DANE tenemos 77.627 habitantes, y sí, un poquito desfasado. DANE está desfasado en muchas cosas. Y niños, niñas y adolescentes tenemos un promedio de 38.403. Ya Sonia nos va a comentar ahora un poco mejor, profundizar estas cifras. Todas estas cifras que yo traigo son cifras tomadas de DANE. En primera infancia, entonces, en Madrid contamos con un promedio de 8.513 niños, niñas y adolescentes que se encuentran entre los 0 y los 5 años. En infancia tenemos 8.765 y en adolescencia tenemos 8.574. Un gran número de porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que deben ir dirigidas las políticas públicas prioritarias en todos los municipios. ¿Qué nos plantea entonces la norma para trabajar con esta población y qué plantea para los gobernantes? La ley 1098 en su artículo 204 nos habla de las obligaciones de los gobiernos territoriales y nos dice que hay dos acciones particulares que se deben realizar con nuestra población infantil. Primero, crear políticas públicas que sean diferenciales y prioritarias para la infancia y la adolescencia. Y segundo, que se deben realizar acciones para garantizar los derechos de esta población en los planes de desarrollo. Y el gobierno nacional entonces, su responsabilidad es brindar los lineamientos técnicos para poder crear estas dos acciones, desarrollar estas dos acciones. ¿Cuáles son las decisiones de política entonces que orientan al país para hacer prevalentes los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Básicamente cuatro acciones, y a esto yo quiero por favor que ustedes le tengan mucho cuidado cuando estén revisando plan de desarrollo, porque por lo general los gobernantes tienden a hacer mucho énfasis en las acciones de protección de los niños, ¿sí? a restablecer derechos que han sido vulnerados, pero se están quedando a veces de lado las acciones preventivas, las acciones promocionales y las acciones de reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho. Entonces sí quiero que por favor cuando hagan esa revisión de la parte de infancia y adolescencia revisen que las acciones que se haya propuesto la alcaldía estén encaminadas a estos cuatro ejes. Primero, reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derecho, ¿sí? Segundo, garantizar sus derechos, es decir, que ellos tengan participación, que tengan voz y que tengan voto en las decisiones que se vayan a tomar con respecto a ellos. Para eso entonces nosotros lo que estamos proponiendo, le sugerimos a las gobernaciones es incluyan en sus planes de gobierno instancias de participación para los niños y las niñas. Creen una mesa de participación de niños y niñas para que ellos puedan tener voz y puedan tener voto frente a las decisiones que se toman para ellos. Ya vamos más adelante a ver si eso sí quedó en nuestro plan de Madrid o no quedó. Otra de los elementos que debe quedar para tener en cuenta la garantía de derechos de los niños es el tema de la prevención a la amenaza de vulneración de derechos. Sí, y esas son todas las acciones que nos van a evitar que los niños, que sus derechos sean vulnerados.
Muchas veces, como les digo, lo que nos encontramos en los planes es acciones para el último elemento, que es el restablecimiento de derechos, y las acciones van encaminadas a restablecer. Entonces vamos a fortalecer comisarias de familia, vamos a fortalecer el tema de restablecimiento de derechos con bienestar familiar, vamos a fortalecer el tema de responsabilidad penal para adolescentes, pero se nos está quedando de lado cómo evitar que los niños lleguen a eso, que los niños lleguen a ser abusados, que los niños lleguen a cometer infracciones. Entonces es bien importante que en el plan de desarrollo se contemplen acciones que garanticen estos 4 elementos para poder decir que de verdad estamos brindando una protección integral a nuestros niños. Listo. En el tema entonces de la protección integral hay dos elementos claves que se emanan de la política nacional de infancia y adolescencia, la política pública nacional, que son el tema del desarrollo integral. Para nosotros poder decir que estamos garantizando un desarrollo integral para los niños, las niñas y los adolescentes, tenemos que tener planes de desarrollo que nos muestren las acciones que se van a realizar con los niños teniendo en cuenta sus diferencias físicas, cognitivas, afectivas, sociales, territoriales. Es diferente atender a un niño que vive en la zona urbana a atender a un niño que vive en la zona rural. Es diferente cómo se le debe brindar la atención a un niño que se tiene que desplazar al colegio en un transporte, en diferentes medios de transporte, al niño que tiene el colegio en la esquina de su casa. Y desde allí el plan de desarrollo debe tener en cuenta eso, ¿sí? Esos niños que tienen diferencias de todos estos tipos. Y además se nos plantea desde los nuevos lineamientos de política el tema de las realizaciones. ¿Qué son las realizaciones? Son las que representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren los niños, las niñas y los adolescentes para alcanzar el desarrollo integral. Anteriormente, desde la política de la estrategia Hechos y Derechos, hablábamos de categorías de derechos, y hablábamos de ciudadanía, de protección, de desarrollo. Sí. En este momento, la nueva política pública habla de las realizaciones, que son el nivel ideal que debemos procurar para poder decir que los niños tienen garantizados sus derechos. Y a esas realizaciones le deben apuntar todas las acciones que estén en el plan de desarrollo. ¿Cuáles son estas realizaciones? Son estas 8 que están aquí. Si el plan de desarrollo, con sus acciones que está proponiendo en sus metas estratégicas o sus programas, no le apuntan a estas realizaciones, están desenfocados de la política nacional. Entonces eso es algo que yo quiero que por favor ustedes revisen muy bien cuando tengan el documento. La primera realización dice que los niños cuenten con una familia que le acoge y favorece su desarrollo integral. La segunda nos plantea que gocen del más alto nivel de salud. La tercera nos plantea que gocen de un buen estado nutricional. La cuarta nos dice, desarrollen sus capacidades con procesos educativos formales e informales. La quinta nos dice que construyan su identidad en un marco de diversidad. La sexta nos dice que disfruten de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo. La séptima nos dice que expresen libremente sentimientos, ideas y opiniones e incidan en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. Y la octava nos dice que realicen prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruten de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo y vulneración. Entonces, las acciones que se haya propuesto el señor alcalde con su equipo de gobierno deben ir encaminadas a esta realización para poder decir que está garantizando la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué implica entonces esto? Colocar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el centro de las acciones del Estado. Organizar la oferta de programas, servicios y acciones del Estado para que lleguen a todos y en todas las formas, oportunamente, pertinentemente y con calidad. Desde ahí entonces, ¿cómo se orienta la inclusión de los temas de primera infancia en los planes de desarrollo? El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que es liderado por el ICBF como ente rector, elaboró unos lineamientos. Nosotros desde el mes, aproximadamente desde finales del mes de febrero, llegamos a los municipios a darle unas orientaciones técnicas a todas las alcaldías de qué debían colocar en sus planes de desarrollo, cómo se debía elaborar el diagnóstico. Les dimos elementos frente a las fuentes de información, de dónde podían sacar líneas de base para poder, digamos,
tener claridad frente al estado del arte, la situación de los niños, niñas y adolescentes. Les dimos las plataformas de donde ellos podían sacar la información y les dimos un paso a paso de cómo podían ir construyendo y recogiendo ese diagnóstico para posteriormente entonces crear unas metas, unas estrategias acordes a un diagnóstico. Entonces, desde allí, lo que nosotros queremos en estos espacios con los concejales y con las asambleas es que ustedes, como lo dice el artículo 272, 300 y 313 de la Constitución Política, como coadministradores, nos ayuden a hacer una revisión minuciosa de que los temas de primera infancia, infancia y adolescencia queden bien desarrollados, queden bien estudiados con un diagnóstico que sea real y acertado. Como les digo, nosotros les dimos la línea técnica al municipio, pero ustedes que son habitantes de aquí, ustedes saben cuál es la realidad de los niños y las niñas y cuáles son esas necesidades. Y lo que queremos es que ustedes nos ayuden a revisar que ese diagnóstico sea un diagnóstico acertado y que esas metas que se proponen estén coherentes con ese diagnóstico que se levanta. Listo. Importante que ustedes tengan en cuenta en la revisión del plan. Primero, que revisen si se cuenta con una política pública de infancia y adolescencia en el municipio. Y que si se cuenta con una política pública de infancia y adolescencia, revisar si esta quedó incluida o se tomó en cuenta para la formulación del plan de desarrollo. Segundo, revisar si se tiene un diagnóstico. Si el plan de desarrollo nos muestra un diagnóstico de infancia y adolescencia. Tercero, revisar que se cuente con una parte estratégica, es decir, con unas metas, con unos programas que estén asociados a ese diagnóstico, que sean coherentes con ese diagnóstico. No que el alcalde le dio por inventarse cosas porque él quería hacerlas, pero que eso no esté aterrizado a un diagnóstico que nos muestre la realidad de la situación de los niños. Lo que queremos es que haya una coherencia entre la parte estratégica y la parte diagnóstica. Y como cuarto, que haya un plan de inversión en donde se incluya la proyección de recursos financieros disponibles para la ejecución de las acciones para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. Además, que se les sugirió también a las administraciones municipales que pudieran articular y tener en cuenta para la formulación del plan de desarrollo las políticas nacionales, los compromisos a nivel internacional. Nosotros tenemos compromisos, por ejemplo, con el tema de la paz, y eso debería quedar incluido en nuestro plan de desarrollo. Que se tuviera en cuenta los objetivos de desarrollo sostenibles a los que cada municipio debe apuntar para que el país pueda alcanzar esos objetivos, y las acciones deben decirnos a qué objetivo de desarrollo sostenible le están apuntando. Que se tuviera en cuenta la circular 002 de la Procuraduría General de la Nación, que le da a las alcaldías unas exhortaciones y unas recomendaciones para tener en cuenta en la formulación del plan de desarrollo. Que se tuviera en cuenta el plan de gobierno que presentó el alcalde cuando estaba siendo candidato, y que se tuviera en cuenta las consultas que se hicieron en las mesas de trabajo. Todo esto debe estar evidenciado en el plan de desarrollo. Y aquí entonces está la lista de chequeo que les decía que les voy a dejar también impresa y se las voy a dejar también en digital para que ustedes puedan hacer una revisión minuciosa de los temas que son prioritarios para nosotros en infancia y adolescencia. En primera infancia, temas de salud, temas de nutrición, de educación inicial y de identidad. Es clave que estos indicadores que se evidencian ahí, mortalidad materna, mortalidad de niños menores de 5 años, programas de educación inicial, vacunación, lactancia materna, atención prenatal y acceso de los niños a servicios de salud, tengan unas metas en el plan de desarrollo. Para nosotros es clave que esto haya quedado en plan. En el tema de nutrición, todo el tema de bajo peso al nacer y la desnutrición. En educación, programas de educación inicial como atención integral, el tema de transición y el tema de registro civil, garantizar el registro civil para todos los niños y niñas menores de 5 años. En infancia entonces tenemos los mismos indicadores, se suma el tema en educación de cobertura para los niños y se suma el tema de fomento del deporte, recreación y la actividad física. Y en adolescencia entonces tenemos los mismos indicadores sumando todo el tema de embarazos tempranos, prevención de VIH y todo el tema de enfermedades de transmisión sexual, educación sexual, de salud sexual y reproductiva y el tema de formación para el trabajo para adolescentes.
Esos son los puntos que nosotros estamos revisando y que no solo vamos a revisar nosotros, va a revisar la Procuraduría. Porque la alcaldía, 5 días después de que esté radicado y aprobado plan de desarrollo, debe enviarle a la Procuraduría el diagnóstico de primera infancia, infancia y adolescencia. Y vamos a revisar que hayan quedado esos ítems ahí incluidos. Estos son temas que son transversales, el tema de prevención de riesgo y vulneración y el tema de familias, emergencias y vivienda, que también deben estar incluidos en nuestro plan de desarrollo. Tener en cuenta entonces también que si tenemos población étnica, haya sido nombrada en nuestro plan de desarrollo y se haya expresado qué acciones se van a tomar de manera diferencial con la población étnica que tenemos y si esta población está legalmente constituida y cómo vamos a ayudar a garantizar sus derechos. Que si tenemos población de zona rural, pues también digamos cómo vamos a atender esta población de la zona rural. ¿Me pasas, por favor? Necesario entonces también revisar el tema del gasto público, cómo va a quedar distribuido el tema de gasto público en nuestro plan de desarrollo para nuestra infancia, el tema de plantear unas metas y unos programas que sean realizables y financiables. Muchas veces los alcaldes se proponen unas metas muy ambiciosas, así que sobrepasan las posibilidades, la competencia, las posibilidades que tenemos y el tiempo que se tiene para poder desarrollarlas. Entonces, que revisemos que esas metas sean de verdad realizables. Listo, y tener en cuenta que se haya incluido para nosotros es importante el tema de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en todos los espacios de participación que hayan o que si no están, se creen en el municipio. También tener en cuenta que en el plan de desarrollo se debe expresar que existe un consejo de política social que es liderado por el alcalde. Necesitamos que eso quede plasmado en el plan de desarrollo y que se plantea además que la mesa técnica que va a liderar ese Consejo de Política Social es la mesa de infancia y adolescencia y que desde allí se va a hacer todo el plan de acción para este plan. Muchas gracias. Básicamente eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes nos apoyen en la revisión de ese plan. Posteriormente